Muy buenas noches, queridos hermanos. Recién escuchando la última alabanza, vino a mi mente algo que escuché. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero vino clarito. Un hombre tuvo un sueño y soñaba que, según el sueño, iba caminando con Jesús por la playa, por la arena, y él veía dos pares de huellas que caminaban juntos. Y en un momento, en el sueño, él ve que un par desaparece. Cuando llega el momento en que él se encuentra con el Señor, le dice: Señor, tengo una sola pregunta. ¿Te acuerdas cuando caminábamos juntos en la playa? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste y me dejaste caminar solo? Y dice: no te abandoné. Es que tú empezaste a quedarte. Yo te tomé en mis brazos, te cargué y seguí adelante contigo. Porque al escuchar la canción decía: brazos eternos me sostendrán, ¿no? Nunca me abandonarán. Y me vino tan clarito eso que digo, cuán cierta es esa alabanza, y realmente es así. Bueno, yo en esta noche quiero compartir algo. Mire, ya a este mensaje yo le he puesto un título, y ese título es: Cuando las apariencias engañan. Yo mismo me pregunté, ¿por qué le estoy poniendo este título a este sermón? Y en verdad, todos hemos pasado por situaciones que nos pareció una cosa y luego resultó ser otra muy distinta. Y para ponerle un poquito, solamente una pizca de humor, ¿cuántas veces habrá sucedido que alguien ha ido a la tienda? Dice: señorita, necesito un pantalón. ¿Me da un pantalón? ¿Qué talla es? 36. Mire, estoy delgadita. Le ha pasado el 36 y la señorita al verde dice: el que rompe paga. ¿Ah? Páseme otra talla más grande. A veces la apariencia de algo nos puede parecer tal vez un tanto algo verdadero, pero cuando vemos la realidad nos damos cuenta de que no era como nosotros habíamos imaginado o pensado. Esto es para dar un pequeño ejemplo tal vez de que la apariencia lo que puede hacer en la vida y en el corazón también de cada uno de nosotros. Quiero referirme a algo en donde la apariencia se apoderó de la vista y del corazón, no solo de un rey, sino de un ejército entero. Yo invito a que leamos 1 Samuel 17, por favor, del verso 41 hasta el verso 50. A ver si alguien me ayuda. 1 Samuel capítulo 17, versos 41 al 50. Es una historia, seguramente la hemos leído, es conocida, pero vamos a ver aquellas lecciones tan importantes que tienen para nosotros como también la pueden tener para la iglesia misma. Mire lo que dice la palabra en el verso 41. ¿Tenemos el pasaje? ¿Sí? Amén. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David:
¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy tu cuerpo, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Qué interesante, ¿no? Interesante porque este gigante había hecho un desafío durante varios días, exactamente durante 40 días, había desafiado a todo el ejército de Israel. Realmente lo había, en otras palabras, tratado de ofender, de humillar, y salía cada día y les hacía el mismo desafío, y lo hacía en una actitud realmente muy engreída. Y él había dicho que si una persona salía del ejército de Israel para pelear contra él, y si lo vencía a él, dice, los filisteos serían siervos de los israelitas, pero si el filisteo vencía al contrincante judío israelita, realmente ellos tendrían que ser siervos. Sí, en realidad esto se repitió, y mire, al leer el contexto del pasaje que hemos leído, realmente no hubo ni una sola persona del ejército que dio un paso adelante, más bien todos dieron un paso hacia atrás. Nadie quiso realmente enfrentar a aquel hombre. Tal vez uno dice, bueno, ¿cuál habrá sido la razón? Yo pienso que la apariencia de ese hombre era una apariencia realmente terrorífica, porque era un hombre que dice de 6 codos más un palmo. Eso equivale prácticamente a 3 metros de altura. Dice que realmente su armadura pesaba 57 kilos. La punta de su lanza pesaba casi 7 kilos. Era un hombre de guerra desde su juventud, y era un hombre que estaba preparado realmente para matar. Era un hombre que se había desarrollado para la guerra. En cambio, los israelitas, al verlo, estaban llenos de pavor, llenos de miedo, porque decían, no vamos a enfrentar a una pelea justa, hombre a hombre en igual. Vamos directamente a la muerte. Sí, realmente, ¿sabe por qué? Porque todos estaban mirando con los ojos físicos a aquel hombre. Pero resultó de que 3 de los hermanos de David estaban en el ejército, los 3 mayores. Y un día el papá le dijo, David, tengo que hacerte un encargo, tienes que ir a donde está el ejército, quiero que veas cómo están tus hermanos, quiero que me traigas el informe, si están bien, cómo se sienten, cómo están, y lleva estas provisiones para ellos, para que ellos también puedan tener, digamos, algo extra. Y sabe, David, como era obediente y respetuoso de su padre,
él fue, llegó a ese lugar. Y justo cuando él llega, en ese día, aquel paladín, aquel gigante salía para desafiar nuevamente al ejército. Y claro, él presta atención y dice, ¿quién es ese que está hablando? ¿Ah? ¿Quién es ese que está desafiando al ejército de Jehová? ¿Quién es? Y él se presta atención para escuchar y alguien le dice, y es el gigante Goliat, que hace 40 días que está con lo mismo y ninguno de nosotros nos atrevemos a ir y desafiarlo, ¿ah? Por diferentes motivos que ellos tenían. Y mire, David en este pasaje que acabo de leer nos muestra 4 lecciones importantes que para nosotros son tan importantes para la vida hoy, para la vida de este tiempo, para la situación que nos toca vivir tal vez mañana, tal vez esta semana, o que algo que ya estuvo pasando y que lo tenemos que enfrentar. Son 4 lecciones tan importantes que realmente vale la pena prestarle atención, revisarlas y ver realmente lo que la palabra de Dios nos dice en esto. Mire, la primera lección que yo pude sacar de este pasaje es que David estuvo dispuesto a discernir antes que temer. Él estuvo dispuesto a discernir. ¿Sabe? Mientras que Saúl, el rey, y todos los soldados estaban muertos de miedo, tratando de cuidar su integridad física, tratando de cuidar de que realmente ese hombre no les cause ningún tipo de daño, David entendió otra cosa. Cuando él realmente dice, el Dios de Israel, a quien tú has provocado, David entendió que aquel gigante no estaba provocando a un ejército en sí, a un rey en sí, a una nación en sí, estaba provocando a Dios. Estaba provocando al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Ah? Estas personas, este ejército, vieron realmente la apariencia física, vieron lo que tenían delante de sus ojos, vieron lo que aquel hombre decía, las amenazas, los insultos, las blasfemias que decía, pero en ningún momento ellos estuvieron listos para discernir y entender, bueno, ¿qué trata de decir este hombre? ¿Nos provoca a nosotros? ¿Provoca a Dios? ¿Provoca a la nación en sí por algún motivo en especial? David entendió que realmente aquel hombre estaba realmente provocando a Dios. Ellos se sintieron realmente provocados e intimidados por aquellas amenazas. Sí, David notó de que el pueblo estaba totalmente sumergido en el temor, sumergido en la inacción, estaban paralizados por aquel temor. Mire lo que dice 17:11. Quisiera leer 17:11, nos dice lo siguiente: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. ¿Sabe? A nosotros también nos vienen diferentes circunstancias, problemas, asuntos, crisis, que a veces parecen un gigante en nuestra vida, que a veces realmente nos están tratando de gritar de que de eso no vamos a salir, que realmente nos olvidemos que vamos a encontrar una solución, que realmente ese problema ni siquiera pensemos en tratar de resolverlo porque es imposible. Pero ¿sabe? Cuando realmente una situación así se enfrenta contra nosotros, viene contra nosotros, a quien está realmente enfrentando es a nuestro Dios. Porque quien toca a un hijo está tocando al Padre. Y eso es importante, de que en verdad realmente la respuesta
la tiene el Padre, la respuesta la tiene Dios, pero nosotros tenemos que entender que es realmente la provocación que puede estar habiendo, no es a veces contra nosotros, sino es contra nuestro Padre Celestial. ¿Sabe de qué manera el enemigo intenta tratar de provocar o tratar de causarle a Dios algún tipo digamos, como de estorbo? Es cuando está intentando tocar un hijo de Dios. En varias ocasiones la Biblia nos muestra cómo realmente Dios salió a favor de sus hijos porque realmente estaban tocando a su precioso tesoro. Estaban tocando su creación más excelente. ¿Por qué? Porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Ellos se habían olvidado de quién era el Dios de Israel. Sí, se habían olvidado que los liberó de Egipto, se habían olvidado que los hizo pasar el Mar Rojo como pasar en un camino seco, se habían olvidado que Dios los sustentó 40 años en el desierto con el maná, que era el mejor sustento que ellos podían tener. Se habían olvidado que por 40 años su vestido, su calzado no se había gastado. Se había olvidado que Dios los sostuvo a pesar de todo. Y sabe, cuando tuvieron que enfrentar esta situación, ellos retrocedieron, se olvidaron de que realmente era Dios, el Dios Todopoderoso, el que está sobre sus vidas y al que podrían haber acudido. ¿Sabe por qué? Porque la comunión de ellos con Dios se había desvanecido. Se habían soltado de la mano de Dios y estaban haciendo las cosas a su manera. Estaban viviendo a su manera. Se habían soltado de tal manera que realmente no pudieron tener de parte de Dios la sabiduría para poder discernir qué estaba pasando en ese momento. Si tenemos un ejemplo de discernimiento, es Abel y Caín. Abel supo lo que a Dios le agradaba y ofreció realmente un holocausto, un sacrificio, una ofrenda que agradó a Dios. Caín le ofreció lo que tenía, tal vez que lo que le sobró, lo que le pareció a él, y Dios no la aceptó. Discernimiento. La segunda lección que encuentro en este pasaje es depender de Dios antes que desmayar. Depender de Dios antes que desmayar. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, nos dice el verso 45 que acabo de leer. Eso dice, tú vienes con tales armas. Yo mira, no tengo ni una espada, no tengo una jabalina, no tengo una lanza, pero vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí. Y el verso 32, mire lo que nos dice. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Depender de Dios antes que desmayar. Sí, ¿sabe? El valor de David provenía de Dios. El valor de David no provenía realmente de alguna capacidad física. Él era pastor de ovejas. Él estaba en el campo con un rebaño todos los días. Estaba tratando de apacentar, de cuidar, de que ese rebaño se mantenga, se extienda, se multiplique. Él no era un guerrero. Pero en aquel momento, el valor que él tuvo sin haber tenido una espada nunca en su mano, quería enfrentar o iba a enfrentar al filisteo porque el valor no venía de ningún entrenamiento, venía de Dios. Sus decisiones fueron el fruto de su andar con Dios.
Cada decisión que tomaba David era algo que él lo había aprendido en el camino del andar con Dios. Él cada día estaba en comunión con Dios. Cada día decía, Padre, ¿qué quieres que haga? Padre, en este día lo entrego a ti, lo pongo a tu disposición. ¿Qué quieres que haga? Sí, esa comunión le había dado a David la seguridad de que Dios no lo iba a abandonar, ni lo iba a dejar por difícil que sea la situación. Voy a leer un salmo, un verso de un salmo que dice así. Mire. El Salmo 40, verso 8 dice lo siguiente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por eso David día a día se mantenía cerca del Señor. Día a día caminaba con su Dios. Día a día lo buscaba. Día a día le presentaba su vida. Día a día le decía a Dios, esto es mi vida. Si hay algo que no te agrada, yo lo quiero saber. Como lo dice en alguno de los salmos que él escribió. Depender de Dios, ¿sabe? Era su mejor armadura. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl, una vez que se enteró que David quería ir a enfrentar, le dijo, bueno, muy bien, toma mi espada, y le colocó la armadura encima. Y David quedó totalmente paralizado, no se podía mover. Y él le dijo, no, mi señor, nunca he usado esto, no me puedo mover. Se la sacó y se la entregó. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede pelear una guerra con los métodos de otro, con las formas de otro, con los sistemas de otro, con las experiencias de otro. Usted tiene que pelear sus propias batallas, usted tiene que pelear sus propias guerras, pero con la armadura que Dios le da, no con las que otro le puede proveer. ¿Sabe? Depender de Dios era su mejor armadura. Sí. David entendió de que su mejor armadura era esa dependencia del Señor. Mientras que el ejército israelita y Saúl se habían soltado de la mano de Dios, David estaba bien tomado de la mano de Dios. Hermano querido, si cada día estás tomado de la mano de Dios, no habrá nada ni nadie que pueda vencerte. No importa la lucha que tengas que enfrentar, pero sabes, esa va a ser realmente tu mejor armadura para enfrentar cualquier situación. La comunión que tengas con el Dios el Padre, esa comunión fiel, esa comunión de cada día, de corazón a corazón. Depender, escúcheme bien esto, por favor. Depender es aquel que dice, Dios, haz las cosas a tu manera, yo te sigo. Haz las cosas a tu manera, yo te sigo. Eso es depender, hermano. Que simplemente voy viendo cómo el Señor va, yo voy realmente siguiendo lo que Él va mostrando. Veo una tercera lección en este pasaje que nos muestra la palabra. ¿Sabe? David discernió cuál era el verdadero, digamos, el verdadero motivo por el cual aquel hombre vociferaba. Segundo, él estaba dependiendo de Dios. Pero tercero, él declaró la victoria antes que huir. Él declaró la palabra de Dios antes que huir.
Porque mire lo que dice, Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Ah? En el verso 46, Jehová te entregará hoy en mis manos. Él declaró la victoria. Todavía no había peleado, pero la declaró, la pronunció. ¿Sabe? Nosotros necesitamos declarar la palabra de Dios. Necesitamos declarar la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado, Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Las 3 veces que fue tentado. No argumentó con el enemigo. No le dijo al enemigo esto, lo otro, por acá y por allá. Él dijo, escrito está. Y sabe, en la 3ª vez dice, y el enemigo lo dejó, porque no pudo soportar el poder de la palabra. ¿Sabe, hermano? Una persona que tiene tal vez 1 año, 2 años de creyente, fácil ya podría tener 50 versículos memorizados, porque uno se puede aprender un versículo por semana. En 7 días uno puede aprenderse un versículo. El año tiene 52 semanas. Es posible. Es necesario realmente la disposición. David declaró que Dios no gana sus batallas con espada, lanza ni jabalina. No. El poder de Dios realmente radica no en las armas, sino radica en que es el poder de la palabra que realmente se hace efectivo sobre aquella situación, sobre aquel asunto, sobre aquel problema. Se hace efectiva la palabra. David declaró que Dios no ve lo grande del gigante, del problema, de la prueba o del asunto. Dios realmente nos hace ver o nos ayuda a entender que no tenemos que ver la dimensión de un problema, sino la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. David no veía según la apariencia, él veía realmente lo grande de su Dios. David dijo que Dios no nos haría partícipe de su victoria. Él dice, nos entregará en nuestras manos, según el verso 47. Qué importante es declarar realmente la palabra. Qué importante es saber la victoria que tenemos. Mire, esta batalla fue un poco similar a la que tuvo que enfrentar Jesús. Cuando Jesús fue al Getsemaní y le dijo a Juan, Pedro y Santiago, quédense acá orando que yo voy allá a orar también. Dice, Mateo dice que realmente menciona que él estaba su alma muy triste. Y después Lucas dice que era como una agonía tan fuerte que le caían como gotas de sangre el sudor. Muchos decimos o hemos dicho, gloria a Dios por la batalla que ganó Jesús en la cruz. ¿Sabe dónde ganó Jesús la batalla? La ganó en el Getsemaní. Porque en el Getsemaní fue donde Jesús le dijo a Dios, Padre, no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Porque él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. En el Getsemaní ganó esa batalla Jesús y en la cruz la consumó. Sí, hermanos, realmente tenemos que ver o notar que el verdadero
el verdadero enemigo que tenía el ejército israelita no era un gigante. El verdadero enemigo que tenía el ejército israelita eran aquellas actitudes secretas en el corazón, como el temor, el desmayo que estaban sufriendo. Sí, ese es el enemigo que tenían que vencer. Ese es el enemigo que tenían realmente que derrotar, las actitudes internas del corazón. Aquellas actitudes que realmente les hacían tener inseguridad para poder enfrentar cualquier situación. Y es lo que Dios también nos dice a nosotros. Muchas veces uno quiere enfrentar algo y se siente inseguro porque no sabe si realmente lo que va a hacer va a dar resultado. Porque hay inseguridad, temor y a veces hay un desmayo en nuestro interior porque pensamos que lo que nos está pasando es más alto, más grande, más fuerte de lo que podemos soportar. Y es ahí donde tenemos que vencer, acá en el corazón. Porque cuando uno vence esa situación en el interior de nuestra vida, uno va a poder estar dispuesto para vencer cualquier cosa allá afuera. El verdadero amigo está en el interior, no en el exterior. ¿Ah? Y a veces realmente vemos la apariencia de algo y el temor que se generó primero acá adentro. Y es acá donde tenemos que vencerlo. Una vez que lo vencemos, vamos a enfrentar la situación que está delante de nosotros. Declarar la victoria o la palabra no es decir que las cosas serán como yo quiero, sino que la palabra tome relevancia porque Jehová ha dicho, porque Dios ha dicho. Y la cuarta lección es la fe en acción. ¿Ah? David puso su fe en acción el momento en que se metió la mano y tomó la piedra y le colocó en la honda. Era el paso que le faltaba. ¿Ah? Ya había notado que aquel hombre lo que había dicho, él estaba en las manos de Dios porque dependía de Dios. Había declarado realmente la victoria, pero tenía que poner su fe en acción. Cuando tomó la piedra y la puso en la honda, su fe estaba en acción. Y cuando hizo un movimiento y lanzó, el poder de Dios usó esa piedra, que me imagino habrá sido algo pequeño en relación al tamaño del gigante. ¿Ah? Tú y yo debemos de poner nuestra fe en acción. ¿Sabe? Los héroes de la fe que vemos en la palabra de Dios son hombres que pusieron su fe en acción. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, por la fe Abel puso su fe en acción, ofreció a Dios. Después dice, por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, su fe puesta en acción. Después también nos habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe Abraham sintió el llamado y obedeció para salir a un lugar que no conocía. Fíjese la fe cómo fue puesta en acción. Qué importante es que la fe sea puesta en acción. Tú y yo debemos de poner nuestra fe en acción. La fe no se fortalece en las apariencias, se fortalece en mi andar con Dios día a día. Cuando aparece un gigante en mi camino, lo podré vencer.
¿Por qué? Porque Dios ya lo declaró. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, mis queridos hermanos. Discernir, depender, declarar y fe en acción. Es lo que Dios nos dice. Estamos en un momento en el cual realmente seguimos adelante. En un momento en donde tenemos que discernir los tiempos, en un momento en donde tenemos que depender de Dios, en un momento en donde realmente debemos de declarar la palabra y también poner nuestra fe en acción. Y Dios va a respaldar lo que su pueblo realmente esté haciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Dios está al frente, hermanos. Dios tiene el control. Y Dios te dice hoy, recuerda, yo estoy contigo. Depende de mí. Yo tengo mejores y grandes cosas para tu vida y para la iglesia. Y yo lo voy a hacer. ¿Podríamos ponernos en pie un momento? Amado Señor, nos gozamos en tu bendita palabra, la que es luz para nuestra vida y es guía, Señor, para que nuestros pasos sean pasos de bendición, pasos correctos, pasos, Señor, oh Dios, hacia la eternidad. Sabemos que tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, oh Dios, que, oh Dios, hay mucho por delante, lo cual tú estarás completando. Sabemos que en esta iglesia estarás, Señor, oh Dios, gozoso de levantar nuevos obreros, nuevos líderes para la obra que estás emprendiendo y haciendo en este tiempo. Te alabamos, Señor, porque sabemos que necesitamos ese espíritu de valor, ese espíritu de dependencia, ese espíritu de discernimiento y una fe fuerte, firme en el Dios de los ejércitos de Israel. Oh Dios, enséñanos a depender día a día de ti. Ayúdanos, oh Dios, en cada situación que se presente, oh Dios, como si fuera un verdadero gigante. Pero Padre, que nuestra fe nunca falte para saber de que la victoria ya está en tus manos. Declaramos, Señor amado, de que tú ya has vencido todos los gigantes que crucen por el camino y que nosotros, Señor, marcharemos hacia adelante y veremos un San Andrés nuevo, Señor. Veremos una iglesia renovada. Veremos, Señor amado, oh Dios, gente que podrá decir en su corazón, he vuelto a empezar. Gracias, Padre. Te alabamos y adoramos tu santo nombre, dándote la honra y la gloria únicamente a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.